Así que bueno, comenzamos con Ibn Imam. Como decía, una figura que no le ha sido hecha justicia en absoluto, pues sin lugar a dudas su trumá, su aportación al mundo judío es mucho más importante de lo que parece. No sé cuántos de vosotros conocíais de la existencia de este rabino, pero mucha gente no lo conoce, desgraciadamente, y es una lástima, porque era un gran intelectual y un gran jurista judío. ¿Okay? Él procede de una saga de rabinos judíos de España. Eh, Llegaron entre otros lugares, se asentaron también en Fez, ¿okay? En la ciudad de Fez, y fue donde él nació y falleció en Jerusalén, ¿okay? En el año 72. Eh, Así que él viene a ser uno más de los judíos de Marruecos que hicieron aliyá a la tierra de Israel, que llegaron a Israel, y corrió la misma suerte, una suerte muy similar. Lo vamos a ver también en el futuro en otro rabino muy diferente, pero no es algo nuevo. Y tiene que ver mucho con lo que estudiábamos el otro día, con todo aquello que veíamos el otro día en los sucesos con diferentes aliot que llegaron a Israel. Ahora, su padre era un gran escolar, un gran sabio de la Torá, y como la mayor parte de los rabinos sefaradim, y cuando digo sefaradim, aquí hago la diferenciación clara, estamos hablando de un rabino español que, que trabajaban a la vez que se dedicaban al estudio de la Torá. ¿Okay? Fijaos qué carrera tiene este hombre. En el año 34 es nombrado Dayán de la ciudad de Marrakech, en el 39 de la ciudad de Mogador, ciudades importantes en Marruecos, ¿ok? En el 41, miembro del Beit Din Gadol de Rabat, que no son instituciones internas de la comunidad, sino que son instituciones que tienen que ver con el Estado, ¿ok? En el 41 es nombrado miembro por lo tanto, del Beit Din Gadol de Rabat. En el 48, Rosh Beit Din de apelación, o sea, la última instancia. Y en el año 49 es nombrado Rab Rashi de Marruecos. ¿Okay? Relativamente joven para lo que se solía acostumbrar en este tipo de nombramientos en Marruecos, concretamente. Ahora, él lo que trata de hacer a lo largo de su carrera es generar una estructura mucho más cohesionada dentro de lo que es la comunidad judía de la zona de Marruecos. ¿Por qué? Porque tenemos el Magreb y tenemos los bereberim y tenemos los sefaradim dentro de Marruecos, entre otros grupos. ¿Ok? Y existe poca cohesión entre los diferentes grupos. Existen grandes diferencias. Para que os deis cuenta, solamente en Marruecos se han documentado más de 120 diferentes tipos de sidurim, de la tefilá, más de 120, solamente en la comunidad marroquí. Ahora, también desde el punto de vista ritual y también desde el punto de vista lágico. Había diferencias profundas y muy grandes entre comunidades, lo cual no quería decir que no pudiesen convivir las diferentes comunidades, pero Ibn Denham lo que intenta es generar una estructura más fuerte que pueda responder frente al Estado y sobre todo en un momento, el de la colonización, un momento muy difícil también para la comunidad judía, porque la colonia o los colonos franceses no tienen un sistema de colonización diferente o su forma de colonización no es diferente a la de los británicos en la India o en Palestina. ¿Okay? Tienen las herramientas son similares, las del enfrentamiento entre grupos, siempre utilizando las minorías como cabeza de turco, de alguna forma para conseguir sus objetivos, que son desestabilizar el área para mantenerla bajo control. Ahora, él crea la Moed Rabanim, que existe hasta el día de hoy en el Estado de Israel, ¿okay? Por ciertos motivos, que vamos a hablar de ellos después.
entre los objetivos de esta moatzá era, como os decía, unificar la tradición y las costumbres, ¿ok? Y eliminar lo que vinieron a denominar en un cierto momento minag stut o minag taut. Costumbres que están arraigadas, pero que se oponen de alguna forma a la halajá, ¿ok? Ahora, la moatzá también busca respuestas a los procesos de modernización, y cuando hablo de procesos de modernización, aquí estamos hablando del siglo XX, por lo tanto, entre otros aspectos, se está hablando de la posición de la mujer y una serie de cuestiones más. Y bueno, uno de los que destacan es precisamente el tema del Brit Milá. Porque en Marruecos había varias costumbres diferentes con respecto al Brit Milá, y se sabe que en algunas comunidades incluso el Brit Milá que se practicaba era el Brit Milá tanágico, ¿ok? Y no el Brit Milá de Hazar. Lo cual, bueno, sigue siendo interesante. Ok. Entonces, lo que hacían era, de una forma democrática, establecer takanot que comprometían a todos los rabinos. ¿Okay? Lo que se hacía era un kenes anual, una reunión anual. Y ahora, otra de las cosas que vienen a hacer, o otra de sus aportaciones, es la eliminación de las costumbres dentro de la tefilá que no habían sido establecidas por Yosef Karo, lo cual aquí es problemático, ¿okay? Ciertamente problemático. ¿Por qué? Porque, de nuevo os digo, en Marruecos más de 120 sidurim documentados. Ahora, no solamente eso, sino que además aquellos sidurim no eran una construcción de un día, sino de siglos. Y el eliminar ciertos piutim que estaban dentro de algunos de los sidurim, bueno, es en mi opinión, una pérdida cultural, pero tiene que ver con el hecho de tratar de hacer una unificación, de estandarizar. En el año 1965, Ibn Denan, habiendo tenido esta carrera tan impresionante, hace Aliyah a Israel, y no solamente que en Israel no recibe ningún tipo de cargo, y esto no es un tratamiento muy diferente al que recibieron el resto de las personas que hicieron Aliyah desde Marruecos, sino que tampoco las takanot de los sabios de Marruecos fueron asumidas por la Rabanuta Rashid, tratando de esta forma de borrar la identidad del judío marroquí, lo cual evidentemente tanto para Ibn Denan como para otras muchas personas fue un golpe muy fuerte, y por eso Moetzet Rabbanim existe hasta el día de hoy, como una organización independiente y privada, como existen muchos Batei Din, ¿ok? de Haredim distintos que no tienen el reconocimiento del Estado de Israel y que sin embargo siguen aquí. Bueno, en este caso fue exactamente igual. De nuevo, él no era solamente un rabino, sino que además era jurista. Él escribió la mayor parte de las decisiones del Beit Adin Gadol que fueron asumidas durante su tiempo. Y además, bueno, él exigía rectitud en el juicio. Exigía, no la pedía, la exigía. Por su forma de vestir, podéis ver que bueno, tenía un puesto público, ¿ok? Él ejerce su actividad en una época muy difícil. Y decía antes, muy difícil para la comunidad judía por todo lo que está sucediendo alrededor. Por una parte, es la época del colonialismo francés, ¿ok? Colonialismo, no hace falta decir mucho más. Ahora, los franceses vienen a otorgarle a los judíos el mismo estatus que tenía el resto de la población, porque evidentemente Marruecos, antes de la llegada de la colonización, existía el Mahamad, el estatus del Dhimmi, como en todos los países islámicos. ¿Okay? Si bien el respeto hacia los judíos
existía una buena convivencia. Existía una muy buena convivencia. Siempre el chiste en Israel es que la broma que se nos hace a los marrocanos es que todos teníamos un abuelo o todos teníamos un familiar que estaba en el patio del rey. ¿Ok? Kulam behatzer hamelech. Pero esto era una realidad. Digamos, no es... lo toman como un chiste, pero no era ningún chiste. La comunidad judía en Marruecos estaba muy integrada en la sociedad y tenía una posición, un estatus muy apreciado. Ahora, las comunidades, además de estar muy integradas, también estaban muy aisladas. Cuando hablamos de integración en la sociedad, no es solamente integración porque ocupaban puestos de relevancia, sino también porque existían unas buenas relaciones entre judíos y musulmanes, que se traducían en, por ejemplo, costumbres como que durante la Mimuna, ¿okay? Que en la noche de la Mimuna se visitan las casas de los vecinos, pero el judío no tiene todavía harina para hacer masa en su casa, y era el vecino musulmán el que traía la harina a la casa del judío en la salida de Pesaj. ¿Okay? Relaciones de amistad que se mantuvieron incluso después de la salida de los judíos de Marruecos y hasta el punto que el día de hoy, debo de tener alguno de estos Mahzorim por aquí, pero los Hotza'á Laor, la edición de los libros que tienen que ver con el judaísmo de Marruecos, en muchos casos sigue siendo financiada por el propio rey de Marruecos. O sea, hasta ahí llega digamos, o este era el estatus de los judíos en Marruecos, ¿okay? Que hasta el día de hoy es el propio rey de Marruecos quien financia la edición de los libros. Se traducía también en la bendición al rey una vez al año. El rey de Marruecos llegaba a una sinagoga y era bendecido, se sacaba un Sefer Torah en su honor, etc. Ahora, por otra parte, las comunidades también estaban muy aisladas. Como os decía antes, había diferentes grupos culturales, magrebís, también bereber y también sefaradín, y esto se traduce en una diversidad muy grande. Diferencias que además, debido a la modernización o al proceso de modernización de los transportes que comienza el gobierno francés, o que comienza el colono francés, exigen que haya algún tipo de vinculación un poco más intensa o exigen que se genere un vínculos o una coherencia mayor entre las comunidades. Ahora, por lo tanto, es la época de la modernización de los transportes en Marruecos, modernización que nunca se ha concluido. Además, es el tiempo en el que se establece el Estado de Israel y, por lo tanto, existen las reacciones de los diferentes países islámicos, y en Marruecos no fue menos. ¿Okay? En Marruecos también hubo una reacción. Si bien el rey de Marruecos nunca quiso, y la población marroquí nunca quisieron que los judíos se marchasen, es más, las sinagogas nunca fueron tomadas ni invadidas. Al contrario, el Estado de Marruecos mantiene los lugares de culto judíos y son lugares para culto judío, no se han transformado en ninguna otra cosa. Incluso aquellos que fueron abandonados y se han deteriorado han sido en gran medida rehabilitados de nuevo, de vuelta por el Estado marroquí. Ahora, el colonialismo en Marruecos también concluye y se declara la independencia en el año 1956. No fue una declaración de independencia tan sencilla como la pintan, no fue tan lindo todo, no fue tan hermoso como se pinta, fue una época muy difícil. Los franceses evidentemente querían mantener su influencia sobre el espacio y seguir dominando de alguna forma, y continúan haciéndolo de alguna manera, ¿okay? Como lo hacen en Argelia, habiendo generado, entre otras cosas, una guerra civil, etcétera, etcétera.
y la llegada de los judíos de los países islámicos a Israel, la Alia, la Saliot, que de eso ya hablamos un poco el otro día, y la comunidad marroquí fue especialmente, iba a utilizar el término, pero no lo voy a utilizar, fue especialmente tratada con una cierta, vamos a decir, vejación. ¿Okay? Con respecto a los textos que conservamos escritos por Ben Danan y que han sido publicados, tenemos a Gam Shaul, que es una colección de Shelot Utshuvot, de Shutim, y que ya fueron algunas de estas secciones publicadas en Marruecos, pero que fueron también en la Sifriá Sfaradit, han sido de nuevo editadas y publicadas, y sé que existe un proyecto en la Sifriá Sfaradit para publicar algunos más de sus producciones, pero es algo que lleva mucho tiempo. Y vamos a ver después también que hay muchos investigadores que han tratado o que tratan de investigar sobre, bueno, ahora decidió, no sé si se ha quitado la presentación, ¿verdad? Sí, estamos Porque ha viendo lo de decidido que ahora ya Margeso. está disponible. Ok, porque ha decidido que, que está disponible finalmente. Bueno, con el tiempo posiblemente vamos a poder disfrutar del privilegio de conocer o de ver, de poder estudiar más textos de Ibn Danan, porque de verdad un gran jurista, un gran sabio de la Torá y del Talmud, y una persona muy interesante con un hazón, con una visión muy clara de lo que tenía que ser el mundo. Bueno, para que os deis cuenta de la grandeza del linaje del que procede Ibn Danan, su papá, que es el rabino que está en el centro, era el Abeit Adin tenía de los que son de los Jamei Magoko. Él tenía un puesto muy importante, lo vemos en la indumentaria que utilizan, como veis llevan una glimá similar a la de los jueces, pero también veis que llevan, a la izquierda se ve más claro, el rabino de la izquierda lleva un pañuelo atado en la cabeza. Bueno, nos habla del estatus de ellos, del estatus como dentro de la comunidad judía, pero también de su estatus a nivel oficial. Ahora, fijaos, Ibn Danan entendía que su papá, y es una relación compleja, ¿ok? Porque tener un padre que ha tenido un puesto tan importante, y evidentemente hay una transformación, hay una profunda transformación en la sociedad marroquí con la llegada del colono, con la llegada de la colonización francesa, pero también con ciertos cambios estructurales. Y Ibn Danan de alguna forma se compara o viene a ser comparado continuamente con su padre, con su predecesor, ¿cierto? Y fijaos lo que dice. ראיתי בחלומי חשק רוחי ושעשוע נפשי. פאר ראשי, מורי ורבי, אדוני, אבי, זיכרונו צדיק לברכה. Él vio en un sueño de alguna forma, tuvo una visión, y a quien vio a su padre. Y fijaos, utiliza Peeroshi, o sea, como títulos increíbles. Beadavera elav devarim gvoim mimeni, elionim ukedoshim. Y le dije cosas como muy elevadas, pero elevadas que están por encima de la capacidad del propio Ibn Danan. Y dice, ואחר אמרתי לו תמיד בליבי, לשאול ממורי ורבי ואדוני, שאלתי הזאת. והערכתי לפניו דברי שאלתי, בטרם השיבו אליי, הוספתי לומר לו, ולאו כך הוא פתרון. O sea, lo que soñó fue que él se encontraba de alguna forma con su padre, tenía preguntas que siempre le quiso hacer, se las hizo. Dice, antes de que me contestase, me apresuré a contestar,
y no era así la solución. Su padre tenía una solución diferente, que era la solución correcta. Bueno, viene a demostrar aquí su admiración. Esto se encuentra en el Mabó del Agam Shaul, en la introducción de su colección de respuestas. Ahora, cuando hablamos de la Moatzá, o de Moetzet Hachamim, fijaos lo que decía en él en su discurso de apertura de la de la primera Sefá que tuvieron en el año 47, dice: este es el objetivo de la reunión, establecer un juicio definitivo con respecto a la situación que se presenta y que sea una takaná total, o sea, sé que tiene vigencia para todos. Y este ha sido el camino de la nación israelita desde que fue destruido el templo y hasta hoy. Generación tras generación, nuestros rabinos, los primeros y los últimos, establecieron los caminos de las leyes en función de la necesidad de cada momento a través de takanot totales para un caso concreto. O sea, sí, ellos vienen, o lo que él viene a establecer, es como, como un pequeño Sanedrín, ¿no? Okay. Dice, y es consciente de que existe una modernización y de que tiene que haber una respuesta a ese proceso de modernización, que no es la respuesta de decir esto está prohibido y esto está prohibido y todo lo que no está prohibido. ¿Ok? Fijaos ese espíritu que ya hemos visto en más rabinos de tratar de conciliar de alguna forma la vida judía o el judaísmo con la modernización. Ahora, en este sentido, también, por una parte, él trata de establecer criterios para la modernización, pero también tiene una mano bastante rígida con respecto a lo que es la conservación de la tradición. ¿Por qué digo esto? Él trata de encontrar el equilibrio, o sea, mantengamos el judaísmo, pero mantengámoslo en este sitio. Entonces, ¿qué cuestiones vemos que se muestra su, su voluntad de mantener las tradiciones? Por ejemplo, en el hecho de que dice, mira, por ejemplo, tenemos aquí el caso de una mujer, ¿ok?, que viene a reclamar mezonot, la comida, los alimentos, de un hombre que es un peluquero, con él que ha mantenido una relación durante, parece ser, 5 meses, se ha quedado embarazada y ha tenido un bebé de él. ¿Sí? Entonces, él se niega, él dice, no, ella es una persona en la que no se puede confiar. ¿Por qué? Porque ella ya ha hecho esto a otras personas. Ahora, ¿cuál es la conclusión? La conclusión en esta tshuvá es que debido a que él viola Shabbat, y la pregunta es si se le debe hacer jurar en el juicio o no. ¿Ok? Parece que lo pone como en un estatus, en una situación de decir, esta persona abre su tienda, no es viola Shabbat, sino que abre su tienda, su negocio en Shabbat. ¿Ok? No guarda ningún tipo de respeto o no tiene una cierta afección hacia lo que es el judaísmo y guardar el Shabbat como día de descanso, y por lo tanto no se le debe hacer jurar, porque parece ser que es una persona que pueda no ser demasiado fiable debido a su comportamiento, a su forma de obrar. Ahora, evidentemente esto hay que entenderlo en un contexto, en el contexto en el que es dicho, ¿ok? Porque podría sonar extremista, pero no lo es en absoluto. Es bastante rompedor, por otra parte, porque él lo que viene a hacer es proteger también a la mujer. Él viene a tratar de salir en una circunstancia en la que en todo el mundo todavía las sociedades eran profundamente machistas. Daos cuenta que es una época en la que ni siquiera en Estados Unidos las mujeres podían salir a trabajar de la casa. ¿Qué sucede? Y esto es ¿qué sucede cuando cuando los hombres regresan de la Segunda Guerra Mundial y las mujeres ya han salido al mercado de trabajo? Que pretenden que vuelvan a la casa, a seguir siendo la mujer que trae hijos y que limpia. Bueno, esto sucedía en todo el mundo, también en Marruecos, la situación de las mujeres no era tan buena.
El colonialismo además aportó a ello bastante, ¿okay? Porque traía las estructuras o un intento de reproducir las estructuras familiares de la sociedad europea, de la sociedad patriarcal europea. Y él trata de dar un paso hacia adelante y conseguir que sean otorgados para esta mujer, las mencionó, la manutención de los hijos y de ella misma, del hijo y de ella misma. Bueno, ahora, no solamente en esta cuestión de mujeres que han tenido una relación sin estar casadas, sino también con la cuestión del yoguni. Fijaos lo que dicen. Entonces, llegan a una resolución que, eh, que la encontró un académico, Moshe Amar, que escribió bastantes artículos sobre el Rav Danan, y dice, Takana zu anu metaknim birshut קדושה, בריחו, ושכינתה, ברשות בית דין של מעלה ובית דין של מטה. וגוזרים ואוסרים על כל יהודי מרוקו ליבום יבמה שלא ברצונה. O sea, no se puede ejercer el levirato sobre una mujer que no quiere que no quiere casarse con ese hombre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sucedía, y sigue sucediendo hasta el día de hoy, que en muchos sitios, perdón, no en muchos sitios, en la Rabanut Rashit también, si una mujer no quiere, después del fallecimiento de su esposo, sin tener hijos, que el hermano haga o ejerza el levirato, no tiene la capacidad de elección. Y sin embargo, lo que ellos hacen aquí es un cambio de paradigma muy importante, que es que está prohibido le yavem isha que no quiere. Una mujer que no quiere no puede ser tomada a la fuerza. ¿Ok? Y no solamente eso, dan un paso más adelante y toman varias decisiones. Y dicen, establecen lo que son 4 takanot con respecto al Yibum. ¿Ok? Hemos visto una que era sobre la cuestión de que no puede ser hecho a la fuerza. Y lo establecen también las takanot. Dicen, In sirba ayevama mi leityavem, o mi penei aoni הנראה לבית הדין שהם ביד היבום לספק צרכיה, או מפני שהוא נשוי, או מפני שהוא מאיס עליה כדינה, מאיס עליי כאילו דמועד. dice, אלה מצוות חליצה, obligamos, o está obligado a hacer חליצה, קודמת, וכופים עליה תחילה כאשר נראה. Esto es, si él está casado, si no tiene suficientemente dinero como para mantenerla, etcétera, etcétera, no se puede llevar a cabo el levirato, sino que la mitzvah de la jalitzá, de liberarla, está por delante. ¿Ok? Si no quiere liberarla, חובתו לספק צרכיה במזון וכסות ודירה ורפואה על פי כאילו הצרכים שלה. O sea, tiene que darle todo lo que ella necesita por 12 meses y después se le obliga a él a liberarla. O sea, si él se niega, no va a ser inmediato que se le va a obligar a que la libere, sino que, bueno, él quiere demostrar que puede mantenerla, tiene 12 meses. ¿Ok? Gam tikach ketubata min yachasei bahala. O sea, se también va a tomar el alut, el shobi de la ketubá de ella, de los bienes del marido.
o חלקם מגיע בהם קטנאי, כאילו, tal y como estaba establecido con el mal. Y fijaos, una aportación, porque todo lo que hay aquí entre paréntesis son aportaciones de los Jajamim, enlo, o no gotze la zun, o sea, si no quiere darle la comida y no quiere mantenerla, kofim otobe al cojo le alta. O sea, sí, si él se le dio esa posibilidad de que durante 12 meses, ¿ok? Pero si él no quiere o no puede, inmediatamente se libera a la mujer. De esta forma se evita que haya algunos, de esta forma se evita que haya mujeres que no puedan casarse, ¿ok? Por este caso, concretamente, por la cuestión del yibum, ¿ok? Ahora, si os fijáis, en el texto tenemos texto que está escrito y texto que está entre paréntesis. El texto que está entre paréntesis son aportaciones de los rabinos de la Moatzá, ¿ok? Y que evidentemente forma parte de una negociación entre ellos, porque había diferentes costumbres en Marruecos, y por lo tanto Ibn Nan trae una propuesta y todos aportan a esa propuesta, ¿ok? Y queda finalmente como la vamos. Bueno. Fijaos, más interesante es, si no lo mencioné antes, pero una de las cuestiones o uno de los periodos o eventos históricos muy importantes que suceden durante el tiempo de la Keuná de Ibn Denan y que además son profundamente dolorosos, es la guerra civil en España, que generalmente en la historia judía suele quedar bastante olvidada, pero que tiene mucha importancia para la comunidad o para el judaísmo de Marruecos. ¿Okay? Ahora, ¿qué se encuentra? Se encuentra con una mujer que parece ser que su esposo ha fallecido, ha sido asesinado en los campos de batalla en la guerra civil española. Y queda, por lo tanto, Aguna, porque no hay cuerpo y nadie de la comunidad judía lo ha visto. Y fijaos, le preguntan si es posible que un no judío de Edut atestigue sobre el fallecimiento para liberar a esta mujer. Nidrashnu lachvot da'atenu al zo aisha, Rakaba Shanim, es joven, es una mujer joven, Rakaba Shanim. Seshma Sara bat Abraham Atia, ¿ok? Es la hija de Abraham Atia. Es David a Cohen, Ben Eliau, Amejune Yifrach. אשר הלך חשכים במלחמת ספרד שעברה. הלך חשכים, falleció, o desapareció, ¿ok? Desapareció, הלך חשכים. ואין נוגה לו לדעת מה היה לו, no sabemos no podemos saber qué pasó, נעלם ונאבד זכרו בין החיים, זה קרוב ל6 שנים. O sea, es una mujer joven que su esposo en la guerra de España desapareció hace ya 6 años. Beeleem kitbei ayot, lo que encontró ella, ¿okay? Aisha lefanenu ladun alehem. Y estos son los testigos o los testimonios que nos trae ella. מכתב בית הקונסול הספרדי שבעיר קזבלנקה, זמנו ח' אוקטובר 1938. El cónsul de España en Casablanca escribe una carta el 8 de octubre de 1938. Lemí le Eliau a Cohen Va'ir Azot, al padre del fallecido o del desaparecido en esta ciudad. בזו תמצית המכתב. באי כוח הממשלה הרפובליקנית הספרדית שבעיר כאז הודיעה אותי שקיבלה מאת הנהלת הלאומית של עזרת העם הספרדי
Masheani Kotev Le'alam. Mitztaharim, o sea, a través de las organizaciones internacionales, el gobierno republicano de España recibió la siguiente comunicación. מצטערים להגיש לו ההודעה שקיבלנו מאת החברים הבינלאומיים. אוקיי, חברנו דוד הכהן נפל ביום 14 במאי, nuestro amigo o nuestro compañero, okay, era en el bando republicano, o sea, posiblemente estaba con las izquierdas, el 4 de mayo de 1938, nafal. קסטיליפיל או משהו כזה, מחמת מקרה שקרה לו בעת העשרות, בבקשה תגיד זה למשפחתו בנחת כראוי. O sea, por favor, comuníqueselo a la familia como es adecuado. ובבקשה להודיענו שעשית, בבקשתנו, o sea, por favor, dinos que lo hiciste, בכדי שגם אנחנו נשלח הודעה של מיתה, para que también enviemos una comunicación del fallecimiento. יש ליגון לשלוח לו תנחומים של מיתת בנך, שנפל על חירות העם הספרדי. עד כאן. O sea, se dice, la cita que hacen es, termina diciendo, no solamente me duele comunicarte, ¿no?, al papá que ha fallecido tu hijo, sino que además le agradece porque ha luchado por la libertad del pueblo español. Ahora, fijaos qué interesante la relación del judío sefaradí con Sefarad. ¿Okay? Y cuando hablo del sefaradí no estoy hablando de todo ese grupo del que hablábamos el otro día, sino del sefaradí auténtico, del judío español. Y también lo que reciben recíprocamente, o sea, el tratamiento que reciben por parte del cónsul de la República Española en Casablanca. Ahora, la pregunta es, o la cuestión es, Edu Goy Bichtav Mesiach Lifnei Tumo Machloket. O sea, no está tan claro que el testimonio de un no judío, además por escrito, hay una machloket, ¿ok? Y dos, כתב ערבי עדיף יותר לרוב רובם. וכן עשו הלכה למעשה. ומה שגם בנידון שלנו, שיש עוד עדות היהודי שראה כתוב ברשימת המתים הממשלתית. Bueno, dice, ok, tenemos este testimonio por un lado, ok, y tenemos también además un testimonio de una persona judía que vio en las listas del gobierno español cómo aparecía el nombre de esta persona. גם זאת לדעתי, כי זולתי הודעות הנזכרות, אין לגנותה זו כוח להשיג עוד העדות, ריפוי כוח יתר מכמה טעמים, ועל מן הדין לשבת una עוד יותר. Dice, no hay ningún motivo para que ella continúe alguna. ¿Okay? Con estas testimonios, con estas fuentes que se nos han traído, es suficiente para que podamos liberar. Eddie, necesitamos, Eddie, por favor, que cierres el micrófono. No sé si nos escuchó. Ok. Ahora, con respecto a su aportación al Mifal Hatzioni, Ibn Dinan era reconocido, ¿ok? Era el Rab Rashi. Sabemos que además hizo sus aportaciones, fue significativo, pero él sentía una cierta reticencia, parece ser, y no era el único rabino en Marruecos, y tenían además motivos para ello. Por lo tanto,
trataron de asegurar de la mejor de las formas que la gente hiciera aliyá a Israel. Desgraciadamente, todos sus esfuerzos fueron, por decirlo de alguna forma, casi en vano o prácticamente en vano. Ahora, fijaos, son figuras que pagan un alto precio por su aliyá, por llegar a Israel, pero pagan un alto precio también porque son identificadas como potenciales, iba a decir, generadores de polémica. ¿Por qué? Porque como os acabo de decir, en la comunidad judía de Marruecos, si bien la aliyá fue masiva, también había reticencias a hacer aliyá. ¿Por qué? Porque había un cierto miedo a lo que parecía venir, a lo que parecía aproximarse, que era la fuerte discriminación que posteriormente iban a sufrir. Y entonces los académicos que investigan estas figuras pagan también un alto precio. Vimos que el doctor Amar escribió varios artículos y era un gran investigador de Denan, y de repente, como suele pasar, en una decisión de recortar los gastos en investigación, y precisamente se recortan gastos en investigación de figuras muy concretas, entre ellas Denan. Ahora, Academia נטשה התקציבים הופסקו, והרב פרופסור משה עמאר, perdón, dije antes doctor, רב פרופסור, מגדולי חוקרי יהדות המזרח, מצא עמוד כמעט בודד בשליחות להציל את האוצרות הרוחניים המזרחיים. Y aquí hablan de Mizrahim, ¿ok? Quien escribe esto en Yediot Ahronot, evidentemente lo hace desde una perspectiva totalmente orientalista. Hay que valorarle el esfuerzo por escribir sobre el tema, pero también hay que criticarle. Marruecos no está en Oriente, Marruecos está mucho más en Occidente, no solamente que Polonia, por supuesto, sino que Alemania, etcétera, etcétera. Pero aún así utilizan el Mizrahim. בנגיחות למרתפים במרוקו, לכתיבת מחקרים, מחזיק הרב עמאר בארכיון נדיר של כתבי יד. Él tiene gran cantidad de manuscritos, כתובות, שו"תים, אוקיי? שהצליח להציל. הרגע לפני שנצנחו או שצנחו לתאומות השכיחה. El Rav profesor Amar se ha dedicado a recopilar todo esto, y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que no solamente no tiene financiación, sino que tiene que hacerlo con sus propios recursos, que no son suficientes para el trabajo que hay. Fijaos, el judaísmo de Marruecos era un judaísmo muy, muy, muy rico. Y muchas cosas se quedaron atrás, evidentemente, cuando sale la comunidad judía de Marruecos. No todo se pudo llevar, no se les permitió que llevasen todo. Además, en muchos casos se les dijo, tranquilos, esto lo vamos a enviar después, y nunca se envió. No solamente estoy hablando de objetos, estoy hablando de personas también. Hay cosas muy, muy dolorosas que sucedieron con la aliyá de la comunidad de Marruecos. Había familias, grandes familias de 8 o 9 miembros, y si había una hija o un hijo que tal vez el Sheliach decidía que era medio rebelde, no lo dejaban hacer aliyá y lo dejaban ahí, o si tenía una discapacidad y les decían lo vamos a enviar, se queda de momento con el rabino de la comunidad y lo vamos a enviar después, y nunca fueron enviados. Hubo no hace mucho un documental sobre esta cuestión, y la verdad sangrante, porque algunos de ellos siguen vivos. Bueno, como os decía, es una figura que ha sido desgraciadamente poco reconocida. Hay alguna bibliografía sobre él. Ibn Denan, sin duda, Saúl Ibn Denan, una figura muy importante para el judaísmo. Una persona que utilizando las herramientas halágicas aportó grandes soluciones, un académico, un gran estudioso de la Torá y un gran sabio. Y lo vamos a dejar para la semana que viene. Solamente quiero que veamos este pequeño vídeo
¿Ok? Vamos a ver si lo comparto con sonido. Sí. Bueno, vamos a ver. La semana que viene vamos a hablar sobre el rabino Joel Teitelbaum, ¿ok? Que es el cabeza o el fundador de Yahadut Satmer. Yahadut Satmer, que es muy conocida, en la cual, evidentemente, como en cualquier otro Zerem o en cualquier otro segmento del judaísmo, hay aspectos muy positivos y aspectos no tan positivos. Se caracterizan principalmente por su animadversión hacia el Estado de Israel, y esto es público y reconocido. Pero ellos no son los únicos, lo vamos a ver la semana que viene. Hay mucho mito en torno a esto. A Satmer se les ha señalado siempre como los antisionistas, y sin embargo, dentro de todo lo que es el Zerem Yerushalmi y en Bnei Brak, son tan antisionistas como Satmer. Lo que pasa que, a diferencia de Satmer, sí toman el dinero del Estado de Israel, y en el caso de Satmer no. Tal vez son más beligerantes, tal vez son mucho más, verbalizan más, pero al fin y al cabo se trata de lo mismo. Hay un pequeño vídeo en Kana Hatashot que es previo, me parece, a la visita, no, previo a la visita del rabino de Satmer a Israel, del gran rabino de Satmer, uno de ellos, o el Atmor, ¿okay? Y él lo que trata es de bajar los ánimos. No habléis también de Israel y del ejército de Israel. Llama la atención a sus Hasidim, porque lo que tiene miedo es que se estén transformando, como el resto de los Hasidim, en no sionistas, pero israelófilos, por llamarlo de alguna forma. Bueno, vamos a escucharle. Quienes sabéis yiddish os va a ayudar más. Quienes no saben yiddish, hay subtítulos en hebreo porque es del canal de noticias. האדמו"ר מסאטמר מודאג. מנהיג החסידות המתנגדת לציונות תקף בחריפות את ההתלהבות של חסידיו מראש הממשלה בנימין נתניהו. Mr. Prime Minister, Mrs. Netanyahu, it's a great honor to have you. Thank you. לצבא הישראלי בתקופה האחרונה. עשרות אלפי חסידי סאטמר בארצות הברית התכנסו שלשום לכנס שמטרתו להדגיש ששום דבר לא השתנה. היבדלות מוחלטת מהציונות. חסידות סאטמר מובילה את הקו הדומיננטי נגד הציונות במגזר החרדי עוד מהימים לפני קום המדינה. גם חוק גיוס תלמידי הישיבות שעומד על הפרק בימים אלו זכה להתייחסותו של האדמו"ר. למרות השנים שעברו מאז הקמת המדינה ותחילת ההתנגדות לציונות, האדמו"ר מסאטמר מכריז, לא יהיה שינוי בגישה מול הציונות, הצבא והמדינה.
Bueno, sentimientos muy enfrentados con respecto a este grupo, sin duda. Generan sentimientos muy fuertes. La semana que viene vamos a hablar sobre Joel Teitelbaum. Y vamos a tratar de comprender de alguna forma de dónde procede todo esto y qué es lo que trata de comunicar este rabino al mundo judío. Jodesh Tov, y quería preguntar